Administrativando Abogados. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este webinar de Administrativando Abogados y les agradezco de parte de todo el equipo que nos acompañen hoy. Mientras se van incorporando el resto de personas que habían solicitado estar con nosotros, me gustaría comentarles algunas cuestiones técnicas. En primer lugar, si son tan amables, les rogaría que tuvieran apagados sus micrófonos y sus cámaras para no interrumpir la exposición de nuestro ponente. En segundo lugar, les informo de que estaremos aquí aproximadamente hasta las 12 del mediodía. Además, les indico que podrán realizar preguntas a nuestro ponente por el chat que iremos recabando para realizarlas al final de la exposición. Y finalmente, que esta sesión está siendo grabada y la tendrán a su disposición en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Parece que ya se han ido incorporando las personas que faltaban, así que vamos a dar comienzo ya al webinar ¿Qué hemos de saber para enfocar correctamente un recurso de casación contencioso administrativo? Que desde el bufete se ha concebido por dos motivos. El primero de ellos es por la posible dificultad que se pueda encontrar a la hora de llevar a cabo este acto y, en segundo lugar, por las modificaciones que se han ido dando en esta materia. En 2016 entró en vigor la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, que modificaba a su vez la Ley Orgánica 685 del Poder Judicial, y luego en el año pasado, a lo largo del año pasado, el Real Decreto Ley 5/2023, el Real Decreto Ley 6/2023, y son algunas de las modificaciones que se han producido y, por tanto, se ha considerado que era necesario hacer este webinar para que contamos con un ponente de excepción, José Luis Fuertes Suárez, que en la actualidad es of counsel en Administrativando Abogados y es ex abogado del Estado. Me van a permitir que haga una breve reseña de su currículum. Entre otras cosas, me gustaría mencionar que ha sido jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal Constitucional desde 1993 a 1996, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense desde el 83 hasta el 96, bajo la dirección nada más y nada menos que de don Eduardo García de Enterría. Por encargo oficial elaboró el proyecto de Ley de Bases de Régimen Local, parte de una ley que nos sonará a todos los presentes, la del Procedimiento Administrativo del 92 y también la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 1998. Podemos destacar igualmente el que haya liderado multitud de procedimientos de alto impacto mediático a nivel nacional y a nivel internacional y de alta dificultad jurídica, como la defensa del Reino de España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso Ruiz Mateos contra España, o la defensa en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del juez Baltasar Garzón. Buenos días, José Luis, es un honor recibirle y tiene usted la palabra. Buenos días, José Luis, muchas gracias Hola, por buenos días. acompañarnos. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es para mí un honor estar con todos ustedes compartiendo estas reflexiones sobre las últimas modificaciones de una ley fundamental para el Estado de Derecho, especialmente los países civilizados occidentales, entre los cuales España siempre ha sido pionera en tener una jurisdicción contencioso administrativa avanzada, cosa que en los países occidentales del sistema de derecho común pues no es tan corriente. Además, esto es una peculiaridad, como sabemos, del sistema continental. En el sistema del common law no existe esto, el sistema es completamente distinto en cuanto a los actos administrativos y la jurisdicción contencioso administrativa, no existe tal cosa, realmente es un sistema normal civil con ciertas peculiaridades. Pero aquí en España hemos sido siempre pioneros de tener una jurisdicción contencioso administrativa avanzada, que además con un conjunto muy destacado de magistrados especializados del primer momento de la jurisdicción contencioso administrativa como garantía fundamental del ciudadano frente a los poderes públicos, porque sin partir de la presunción de que los poderes públicos pues, van a actuar siempre de acuerdo con el interés público, justamente como esta presunción no existe, es decir, es una presunción juris tantum. Cuando esto no ocurre, el particular tiene como garantía fundamental poder impugnar los actos administrativos. Esto existe entre nosotros desde el año 58 de una forma muy singular y las últimas modificaciones son realmente pues, muy importantes y vamos a centrarnos en ellas. Concretamente vamos a centrarnos exclusivamente, como es lógico, que es el objeto de la presente reunión, en el recurso de casación contencioso administrativo, que es el que más modificaciones probablemente, entre otras cosas, ha sufrido recientemente. La modificación más importante reciente, la del 2015, donde se modificó profundamente el recurso de casación contencioso administrativo. Antes, el recurso contencioso administrativo era más restrictivo, había menos resoluciones recurribles en casación, y esto se amplía extraordinariamente en la reforma del 2015, que entró en vigor en el 2016.
ya no solo aquellas resoluciones en primera instancia de los tribunales superiores de justicia, que eran las únicas antes recurribles en casación y además con muchas limitaciones de cuantía, etcétera, etcétera, sino incluso las de tribunales superiores de justicia en segunda instancia, y ya no hay limitación de cuantía tampoco. Con lo cual, cualquier infracción jurídica, puesto que el recurso de casación, recordemos, solo se pueden discutir en general infracciones jurídicas, no se pueden discutir cuestiones de prueba, que están reservadas a la apelación y a la primera instancia, se amplió extraordinariamente, pero se introdujo un requisito fundamental, que es el requisito de la admisibilidad basada en justificar un nuevo concepto que se traía ya de la casación civil, aunque de una forma diferente, que es el interés casacional objetivo. Esto es lo que se introduce en la reforma del 2015. El interés casacional objetivo es un concepto nuevo para el contencioso administrativo y que existe en la fase de admisión. Así se distingue el recurso contencioso administrativo en dos fases fundamentales: la fase de preparación y la fase, en su caso, de formalización si se produce la admisión. La fase de preparación concierne en justificar la admisibilidad del recurso, sin entrar en la cuestión de fondo. Se trata de convencer a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, formada al día de hoy por excelentes magistrados, por cierto, todos ellos extraordinariamente cualificados y sumamente experimentados. Tenemos una Sala de lo Contencioso Administrativo Supremo magnífica al día de hoy, como siempre lo ha sido, estas cosas varían. Lo digo que las anteriores no fueran tan buenas, pero la de hoy realmente es excelente, por lo menos en mi conocimiento. Hay que convencer a la Sala de que hay una necesidad de que se justifica que dicte sentencia. Es decir, que establezca doctrina sobre el problema que se le plantea. Es decir, se le dice: Sala, existe este problema y es necesario, por los motivos previstos en la ley, hay un interés casacional objetivo, es decir, es necesario que usted establezca doctrina en su función fundamental como Tribunal Supremo, que es la función nomofiláctica. Es decir, establecer una unidad de criterio sobre problemas complejos sobre los que no existe unidad de criterio o no existe jurisprudencia, o la jurisprudencia que hay pues tiene contradicciones graves, o bien con la doctrina del Tribunal Constitucional, o bien en ella misma, porque la jurisprudencia es contradictoria. Y además el problema es de entidad suficiente. Eso se parece un poquito a la trascendencia constitucional de los recursos de amparo, un poco nada más, no es lo mismo. Porque este es un problema objetivo, no es constitucional, es un problema objetivo del derecho administrativo, no del derecho constitucional. Si existe un interés jurídico objetivo de derecho administrativo, de que se establezca doctrina por la función homofiláctica y doctrinal del Tribunal Supremo, se le convence a la Sala, usted establezca doctrina, luego me dará la razón o no en la sentencia. Es decir, no se prejuzga la cuestión de fondo. La cuestión de fondo ya la veremos, en su caso, en la segunda fase, la fase de formalización. Ahora yo quiero justificarle que el recurso es admisible porque hay un interés casacional objetivo. El interés casacional objetivo, pues se establece una serie de causas posibles, y estas causas posibles son fundamentalmente pues, que no existe jurisprudencia sobre determinado problema, el problema tiene trascendencia jurídica objetiva, o que existe jurisprudencia contradictoria, o que existe jurisprudencia contradictoria con el Tribunal Constitucional, o jurisprudencia contradictoria entre las propias sentencias de los tribunales de justicia o del Tribunal Supremo. Este es básicamente el núcleo del interés casacional objetivo. Una peculiaridad muy importante de la nueva ley del 2015, la reforma del 2015, es que si se inadmite el recurso por la Sala Tercera, contra lo cual ya no cabe recurso alguno, ya una vez si se inadmite, por providencia de la Sala de Contencioso del Tribunal Supremo, ya contra eso ya no cabe ni recurso ordinario ni extraordinario. El que entienda vulnerar un derecho fundamental podrá ir al recurso de amparo, pero fuera de ello ya no hay nada más. La providencia no tiene por qué ser especialmente motivada. La providencia de inadmisión basta con que diga que no aprecia interés casacional objetivo, nada más. Sin embargo, a diferencia de ello, los autos de admisión sí que tienen que motivar razonadamente por qué hay interés casacional objetivo, cuál es el problema que va a ver la Sala, qué es lo que va a resolver la Sala y cuál es la doctrina, la cuestión, el criterio de la Sala para establecer esa doctrina. Y esos autos sí que tienen que ser motivados y se tienen que publicar para que exista la finalidad que tiene el legislador aquí, que persigue el legislador, que exista un cuerpo de doctrina jurisprudencial a nivel de autos de admisión de cuáles son las causas que se van añadiendo de interés casacional objetivo para que los recurrentes y los interesados lo sepan. Se publican los autos de admisión. La primera fase, como decimos, del recurso de casación es la preparación. La preparación está sometida a unos requisitos formales, pues curiosamente muy rigurosos, establecidos por el propio Tribunal Supremo, por el Consejo General del Poder Judicial. Tiene que someterse a un formulario estricto con unas limitaciones de redacción, de orden, de disposición y de explicación de las causas. Hay que justificar que hay una resolución recurrible en casación. Hay que justificar que estamos invocando una ley estatal y que se ha invocado
esa ley, además, en las instancias anteriores, citar qué artículo es. Hay que justificar que la infracción que se atribuye a la sentencia recurrida de esa ley estatal ha sido la ratio decidendi, la razón de la sentencia que recurrimos, y explicar por qué, de una forma sucinta, pero explicar por qué esa sentencia que estamos recurriendo se ha basado en esa infracción legal. Todo esto, además, con este orden, explicando todas estas cosas, que se cumplen todos estos requisitos, y por fin, tras explicar pues, cuál es la ley estatal, que se ha invocado en las instancias anteriores, qué es la ratio decidendi de las sentencias recurridas, etcétera, etcétera, hay que explicar, que es lo más importante, por qué existe, a juicio del recurrente, interés casacional objetivo, y hay que explicarlo razonadamente, de acuerdo con estos criterios establecidos por la ley. Se presenta el escrito de preparación ante la propia sala del Tribunal Superior de Justicia que ha dictado la sentencia recurrida. Esta sala examina someramente el cumplimiento de los requisitos formales y, en particular, en cuanto al interés casacional objetivo, lo único que examina es si se ha razonado, no si existe o no. Eso no es función de la sala de instancia. Simplemente tiene que examinar que hay un razonamiento. No si ese razonamiento es suficiente, si le convence o le deja de convencer. Eso es competencia exclusiva de la sala del Tribunal Supremo. Y entonces, si se cumplen los requisitos formales, si se ha cumplimentado el formulario debidamente en el orden citado y hay un razonamiento, sea el que sea, sobre el interés casacional objetivo, la sala de instancia tiene que dar por preparado el recurso y elevar todas las actuaciones a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Para que éste ya decida, cuando reciba todo, si a su juicio existe. Pues se dan los requisitos de admisibilidad y, en particular, si la sala aprecia o no interés casacional objetivo. Esta es la fase de preparación. En el caso de que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo aprecie la existencia de interés casacional objetivo y dicte un auto motivado diciendo que esto es así, entonces se abre la segunda fase del recurso de casación, que es la fase de formalización. Se da un nuevo plazo al recurrente. Los plazos son de 30 días, tanto el primero como el segundo, 30 días. Se da un nuevo plazo al recurrente para formalizar razonadamente la discusión jurídica en cuanto al fondo del asunto. Ya está resuelta el tema de la admisibilidad, ya se entra en el fondo. Ya se dice, mire, tribunal, efectivamente ya sabemos que hay interés casacional sobre este problema. Ahora, entendemos que este problema debe resolverse adecuadamente con la regla de la ley de esta forma. Entonces, establece cuál es su posición. Por supuesto, las partes recurridas tendrán un trámite para oponerse a todo esto, podrán decir, oponerse al recurso de casación en cuanto a la formalización, y por lo tanto, y luego, finalmente, el Tribunal Sala de lo Contencioso Administrativo dictará sentencia estimatoria o desestimatoria, contra la cual pasa exactamente lo mismo que contra la providencia de inadmisión. Ya no cabe contra esta sentencia, como sabemos, recurso ordinario o extraordinario alguno. Esta es la fase de formalización. Bien, este es el esquema general de lo contencioso administrativo, haciendo la salvedad de que siempre la norma recurrida, la norma infringida que fundamenta el recurso, por la sentencia que se recurre, tiene que ser, como decimos, una ley estatal, porque si no lo es, si la ley es exclusivamente autonómica, no cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Cabe recurso de casación ante los propios tribunales superiores de justicia, mediante un procedimiento especial, por cierto, todavía de una forma desarrollada, de una forma todavía un poquito insuficiente, pero que sería el procedimiento. Por supuesto, si existen infracciones de los dos tipos, que puede ser infracciones de ley estatal y infracciones de ley autonómica, eh, normalmente se entiende que se podrían interponer ambos recursos de casación, estatal y autonómico. Pues vamos a centrarnos de momento, como decimos, en el estatal. Las resoluciones recurridas son las sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia, tanto en única instancia como en segunda instancia, y también los autos, en los casos en que se establece en la ley, que son determinados autos, los autos que la práctica equivalen a la sentencia. Las modificaciones que se han introducido recientemente, las más destacables, entre otras, son las introducidas en el Decreto Ley 6 del 2023, del año pasado, al final, donde se intentó implementar, no solo en la jurisdicción contenciosa administrativa, sino en todas las jurisdicciones, el uso generalizado del expediente electrónico, una cosa muy importante. Por supuesto, esto ocurre también en toda la jurisdicción contenciosa administrativa, y se han precisado con más exactitud los conceptos de interés casacional objetivo. Están establecidos actualmente de forma más precisa como posibles infracciones del derecho de la Unión Europea, infracciones de la doctrina del Tribunal Constitucional, casos en que no existe jurisprudencia, que ya existía antes, y un caso que es que también se dice cuando
la sentencia recurrida, aun conociendo la jurisprudencia existente, se aparte de ella por considerarla errónea de forma no motivada, es lo que los norteamericanos llaman el overrule, cuando existe un cambio de jurisprudencia. Nosotros conocemos la jurisprudencia, nosotros overrule, que la cambiamos, y si esto se hace de forma inmotivada porque la jurisprudencia existente se considera errónea, pues también es un supuesto de interés casacional objetivo. Y también, por supuesto, cuando exista una aplicación, otro supuesto de interés casacional objetivo que se puede invocar cuando exista una aplicación errónea de la doctrina del Tribunal Constitucional, existiendo siempre también la singularidad de cuando se trata del procedimiento de derechos fundamentales, cuando entonces normalmente hay una presunción de la admisibilidad del recurso cuando se esté justificada la posible infracción de un derecho fundamental y se haya seguido el procedimiento especial, o haya habido una cuestión de legalidad de alguna disposición de carácter general. Esto es básicamente el esquema actual de las modificaciones del, como digo, del recurso de casación en cuanto a la admisibilidad. En cuanto al fondo, pues realmente pues no ha habido grandes modificaciones. En fin, pues hecha esta exposición inicial, quizá debamos profundizar un poco en los supuestos en que se presume que existe un interés casacional objetivo. Están previstos en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción en su redacción consolidada. El Tribunal de Casación, dice el nuevo artículo 88 en su redacción consolidada, podrá apreciar que existe interés casacional objetivo motivándolo expresamente en el auto de admisión cuando fije ante cuestiones sustancialmente iguales una interpretación de normas de derecho estatal o de la Unión Europea en la que se fundamenta el fallo contradictorio en las que otros órganos judiciales hayan establecido. Cuando siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. Esto es una novedad. Si entienden que hay un posible grave daño para los intereses generales, que habrá que intentarlos también, quizá en el sentido del derecho de la Unión Europea, cuando se trata de circunstancias de extraordinaria o urgente necesidad, o simplemente, como dice la ley, daño para los intereses generales, pues entonces puede entender discrecionalmente, dentro del margen de apreciación de la sala, que existe interés casacional objetivo, es el supuesto B. Cuando afecte a un gran número de situaciones. Eso también es importante, porque esto sí que se parece a la trascendencia constitucional del recurso de amparo, que además se dice expresamente en los supuestos de la jurisprudencia constitucional sobre en qué casos hay trascendencia constitucional, la sentencia 155 del 2009, que es la que normalmente se fija como parámetro. Cuando pueda fijar a muchos casos, bien en sí misma o bien por trascender del objeto del proceso, ¿no? Incluso se emplea el concepto de trascendencia del objeto parecido al amparo. Cuando resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, con independencia de la pertinencia de que se haya podido plantear o no una cuestión de inconstitucionalidad, aunque eso no se haya esclarecido. Cuando interprete y aplique aparentemente la sentencia recurrida con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional, es decir, cuando el recurrente entienda que la sentencia recurrida se funda erróneamente en una doctrina constitucional. Como siempre, el parámetro constitucional se privilegia en la máxima medida posible, y esto está bien. Cuando interpreta y aplica el derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Es exactamente lo mismo. Cuando la sentencia recurrida está aplicando el derecho de la Unión Europea y haya una aparente contradicción, bueno, a juicio del recurrente, con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues un supuesto de interés casacional objetivo. Cuando resuelva un proceso en que se impugnó directa o indirectamente una disposición de carácter general, cuando resuelva un proceso que se ha impugnado un convenio entre administraciones públicas, un supuesto muy especial, y, como hemos dicho antes, cuando se trate de un procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. Esos son supuestos en que el Tribunal de Casación puede apreciar interés casacional objetivo y dentro de su facultad de apreciación. En el segundo apartado del artículo 88, número 3, apartado siguiente, perdón, hay una presunción de que existe interés casacional, es decir, que hay una cierta vinculación del Tribunal de Casación, ya no es simplemente una facultad de apreciación, sino decirle, hay una presunción legal. En principio, si estamos en el supuesto de los supuestos del apartado 3, que ahora veremos, ahí ya se presume que existe interés casacional. Cuando en la resolución de impugnación se hayan aplicado normas en que sobre las que no existe jurisprudencia en la razón de decidir, cuando dicha resolución se aparte, como hemos dicho antes, de la jurisprudencia existente de forma deliberada por considerarla errónea o de modo inmotivado.
Es decir, son supuestos distintos. Se aparta deliberadamente, pero motivadamente por la jurisprudencia existente, es el overrule. Yo me aparto de la jurisprudencia existente porque la considero errónea por esto y por esto, o lo hago de forma inmotivada. En ambos supuestos estamos ante una necesaria aplicación de la función homofiláctica del Tribunal Supremo. Ahí se presume que existe interés casacional. Cuando la sentencia es recurrida, tercer supuesto, declare nula una disposición de carácter general, salvo que ésta, con toda evidencia, carezca de trascendencia para resolver el problema. Cuando resuelva actos o disposiciones de los órganos reguladores de supervisión de las agencias estatales cuyo conocimiento corresponde a la Audiencia Nacional, y cuando resuelva recursos cuanto actos y disposiciones de los gobiernos o consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Estos son los supuestos del artículo 88. En el artículo 89 viene lo que hemos dicho antes. Regula la preparación en el plazo que hemos dicho de 30 días. Se tiene que acreditar este cumplimiento de los requisitos e identificar con precisión las normas y la jurisprudencia que se consideran infringidas. Esto es muy importante porque eso no se puede hacer de cualquier manera. Además, podemos decir que no nos podemos equivocar. Tenemos que citar con precisión cuáles son los preceptos, y no son los preceptos generales o genéricos, sino con la mayor precisión posible, tanto las normas como la jurisprudencia que se entiende recurrente e infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso y tomadas en consideración por la sala de distancia, o que incluso la sala de distancia las hubiera debido tomar en consideración aunque no hubieran sido alegadas. Esto también es una novedad, por el principio iura novit curia, que se aplica aquí también. Hay que justificar, en tercer lugar, que estas jurisprudencia y normas han sido relevantes para la sentencia y determinantes de la sentencia recurrida. En el caso de que la sentencia hubiera sido dictada por la sala de lo contencioso de un tribunal superior, que la norma está supuestamente infringida forma parte del derecho estatal o de la Unión Europea, y por lo tanto, de acuerdo con todos estos preceptos, justifican el interés casacional objetivo. El artículo 89, apartado 5, que es el que hemos dicho, la remisión ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha sido modificado por el Real Decreto Ley 5 del 2023, el 28 de junio, es el Decreto Ley de medidas en relación con la guerra de Ucrania. Y en el artículo 89 se establece la decisión sobre la preparación. Hay que recordar que la preparación de recurso de casación no impide la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Esto es muy importante, está en el artículo 91. Las partes favorecidas por la sentencia recurrida, aunque haya recurso de casación, pueden instar su ejecución provisional cuando ésta pueda derivarse. Esto de la ejecución provisional no es exactamente igual. Bueno, no es exactamente igual, no se parece, la verdad es que es bastante distinta de la ejecución provisional civil. Porque la ejecución provisional civil, por ejemplo, las condenas de cantidad líquida, como todos sabemos, pues se puede acordar perfectamente aunque las sentencias se recurran, sin necesidad de fianza, caución y ninguna medida cautelar. Aquí no. Aquí la ejecución provisional en vía contenciosa administrativa en general y en el recurso de casación en particular se pueden pedir y normalmente se piden medidas cautelares, como dice el artículo 91, tanto en su apartado 1 como al partido 2, y se puede denegar incluso la ejecución provisional cuando pueda producir perjuicios de imposible o difícil reparación. Pues, también existen en la ley de enjuiciamiento civil, pero más restrictivamente. Bueno, una vez admitido el recurso, en el artículo 92 ya se prevé el trámite del escrito de formalización. Nos dan un nuevo plazo de 30 días al recurrente, y en este sentido tiene que exponer por qué han sido infringidas razonadamente las normas o jurisprudencia que como tales se identificaron, y no otras, en el escrito de preparación, sin poder extenderse a otras cuestiones. No puede haber cuestiones nuevas en el escrito de formalización que no se hayan mencionado en el escrito de preparación, ¿no? Sería una desviación procesal que determinaría por la desestimación automática. Se tiene que precisar el sentido de las pretensiones y los pronunciamientos que se solicitan. Ahí se da luego traslado a la parte contraria, que hasta ahora no ha intervenido, y en definitiva se dicta sentencia. La sentencia se regula con mucho detenimiento en el artículo 93, de la nueva redacción de la Ley Orgánica 7 del 2015. Tiene que fijar la interpretación de las normas estatales o de las de la Unión Europea, que las que en el auto de admisión a trámite se consideró necesario un pronunciamiento del Tribunal Supremo.
y resolver las cuestiones del proceso de acuerdo con esa interpretación. Son dos cosas. Primero, cuál es la interpretación. Segundo, cómo se aplica el proceso y, por lo tanto, cuál es la solución del proceso. Tiene que resolver el proceso. No puede decir, permite decir que esto se interpreta así y que luego se sentencia otra vez. El propio Tribunal Supremo tiene ya que resolver la cuestión. Puede ocurrir que no sea competente el órgano jurisdiccional, eso también puede ocurrir. Y hay un supuesto que hay que tener en cuenta, que eso ya existía antes, que es el 93.3, que se pueden integrar los hechos admitidos como probados por la sala de distancia y se puede integrar con hechos que hayan sido omitidos por la sala de distancia, pero que estén justificados en las actuaciones. Hay veces que la sala de distancia, en el tema de los hechos, que siempre es muy delicado en casación, como todos sabemos, en todas las casaciones, la sala de distancia simplemente ha preterido hechos relevantes. No es que los declare probados o no probados, es que podemos decir se ha olvidado de ellos. Pero esos hechos están acreditados, están en el expediente administrativo, están acreditados. Entonces sí que se puede integrar. El recurrente en el recurso de casación puede decirle al Tribunal Supremo, oiga, Tribunal Supremo, la sala de distancia no ha tenido en cuenta que en los hechos que ha tomado en consideración para resolver la cuestión, que además de todo lo que dice, en el expediente administrativo está este informe, está esta actuación, está otro que es relevante para la decisión del asunto. Eso se permite ante que el Tribunal Supremo se pueda integrar. Esto conviene invocarlo siempre. Conviene invocarlo siempre porque normalmente ocurre bastantes veces y siempre hay elementos en el expediente administrativo pues, que pueden, muy previsiblemente pues, no han sido debidamente considerados por la sala de distancia por el motivo que sea. Y entonces pues, hay que invocar siempre, por lo menos siempre, siempre que se pueda, el artículo 93.3 y invocar por qué están justificados en las actuaciones. Por último, se resuelve en sentencia y también se resuelve sobre las costas. El artículo 94 prevé que cuando hay varios recursos con un número contenido sustancialmente igual, se podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás. Es una especie de acumulación especial de la de casación. Puede ocurrir que exista sobre la misma cuestión, lo plantean a todo nivel nacional y todo el mundo va al Tribunal de la Casación. Y entonces el Tribunal Supremo ve que la casación es admisible, entonces, claro, para evitar una pluralidad de pronunciamientos y una cascada de resoluciones judiciales, suspende todo y resuelve sobre la admisión de uno o dos. Y luego ya, una vez que se dicta la resolución correspondiente, se admiten todos o no se admiten. Felizmente ha desaparecido el recurso por la unificación de doctrina, también el recurso de casación en interés de ley. Era un privilegio que tenía la administración, normalmente la administración del Estado, y que lo ha utilizado más de una vez y más de dos, en fin, de poder recurrir exclusivamente en interés de ley determinadas sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Todo eso ya desaparece. No existe ya más que la casación, podemos decir, ordinaria, con toda esta regulación. Y como decimos, por último, existe el recurso de casación autonómico, que la única peculiaridad que tiene que ser resuelto por una sección del TSJ, una aplicación del derecho autonómico, siendo compatible, como decimos, con entiende normalmente la doctrina y los intérpretes. Hay un excelente artículo, por cierto, de Javier Fuertes, como yo, que se puede consultar, las páginas jurídicas sobre las modificaciones últimas del recurso de casación. Yo lo recomiendo en su lectura. También sobre las últimas modificaciones, no solo de la casación, sino también de todas las últimas modificaciones del Real Decreto Ley, el expediente electrónico, la preparación de los funcionarios públicos, el principio fundamental de que no se puede integrar el expediente administrativo más que con documentos que estén, sean propios del expediente administrativo de ese adjunto y no de un expediente administrativo distinto. La administración algunas veces, entre comillas, manipula los expedientes administrativos, no digo de mala fe, pero que mete unos documentos aquí, otros no los mete, unas cosas están en un expediente, en un recurso A y en el mismo asunto o el mismo acto administrativo que también recuerda otra persona, en cambio ese documento está en el recurso B, pero no está en el A, en fin. Entonces hay que tener cuidado con lo que está y lo que no está en el expediente administrativo y pedir siempre que se resuelvan las cosas de acuerdo con los documentos de tu expediente administrativo y de tu recurso y no de documentos externos o documentos que no tendrían que estar en tu expediente. Pero eso es un problema ya de la instancia, no es un problema de la casación. Aquí simplemente hay que invocar el artículo 93.3. Bueno, esta es la segunda parte de mi exposición, pues no sé, podemos abrir otro turno de posibles preguntas, si les parece a los presentes. Sí, efectivamente ya se han ido produciendo algunas preguntas. La primera de ellas que le voy a realizar es cuando se interpone simultáneamente el recurso de casación por infracción de norma estatal ante el Tribunal Supremo y por infracción de norma autonómica, ¿cuál se tramita primero? Bueno, entendemos, yo entiendo que se tramitan simultáneamente, no hay una norma especial que diga que se tramita primero uno y luego otro.
No ocurre como en derecho civil, como había antes por incorporación de ley. Entiendo yo que no está muy claro, porque tendrá que haber una jurisprudencia sobre esto, pero no creo que exista una preferencia. De hecho, sí, la sentencia recurrida infringe la norma estatal e infringe la norma autonómico, da igual quién se pronuncie primero, porque si infringe la norma estatal, el Tribunal Supremo anulará la sentencia recurrida. Y si infringe la norma autonómica, el Tribunal Supremo de Justicia anulará la sentencia también. O sea que en cualquiera de los dos supuestos, por el trámite que sea, pues llegamos a un supuesto de revocación de la sentencia recurrida en caso de desestimación. Y, por lo tanto, veo indiferente que el tribunal se pronuncie primero, evidentemente. Hay que es de suponer que el Pues Tribunal Superior de Justicia se va a pronunciar antes por razón de celeridad, porque conoce mejor la norma y porque tal, y tiene menos recursos, porque algunos autonómicos pues hay muchos menos, pues, y que todo es que hay muchísimos, claro. Por lo tanto, en fin, entendemos que sí. Evidentemente, en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia anule la sentencia recurrida por infracción de norma autonómica, ya carece de sentido probablemente mantener el otro, pero bueno, tampoco necesariamente, porque el Tribunal Supremo también puede decir que la sentencia recurrida, aunque ya esté anulada definitivamente por el Tribunal Superior de Justicia autonómico, pues también infringe la norma estatal. Ese tema no está resuelto, la verdad. Eso habrá que coordinar ambas jurisdicciones. De todas formas, como decimos, las normas estatales autonómicas, perdón, las normas autonómicas, hay que recordar que son las prevalentes y casi exclusivas en materias importantísimas. Por ejemplo, todo el derecho ambiental, todo el derecho medioambiental son normas autonómicas. Claro, todo el derecho urbanístico son normas autonómicas. Los intereses en juego son tremendos, ¿no? Los intereses urbanísticos, los intereses medioambientales, declaraciones de impacto ambiental, el establecimiento de instalaciones industriales, las licencias, todas estas cosas, se rigen fundamentalísimamente por el derecho autonómico. La mayoría de los recurrentes intentan llevar siempre las cosas también al derecho estatal, buscando pues, por aquí y por allá posibles normas estatales infringidas que algunas veces ocurren. Pero normalmente hay un grupo tremendo de una normativa sectorial fundamental en la sociedad avanzada en la que estamos en muchísimas materias, concretamente en medio ambiente, por ejemplo, en minas, montes, aguas y urbanismo, que el núcleo duro casi del derecho fundamental, aparte de las leyes básicas estatales, que siguen ahí, evidentemente, pues pues es derecho autonómico. Entonces, ahí en fin, sería deseable pues, una actividad jurídica de casación autonómica pues, más intensa que la que hay hasta ahora, que es relativamente escasa. Porque normalmente los recurrentes desconfían de los TSJs y vamos, desconfían para la casación, no digo para otras cosas, los TSJs son muy buenos en general, pero para estas cosas, pues como no hay experiencia, se desconfía. Parece que se busca la superior autoridad. La tiene, claro, desde la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Pero todas estas materias medioambientales, mineras, montes, aguas, etcétera, etcétera, y pues realmente la cosa es así. Por lo tanto, ahora, el derecho de la Unión Europea, en cambio, pues está claramente atribuido al Tribunal Supremo, como hemos establecido en este artículo 88. ujú. Pues muchas gracias por su respuesta, José Luis, y a Cristina por realizarnos esa pregunta. Si le parece, continuamos y después realizamos alguna de las otras preguntas que tenemos. Bueno, realmente es que sobre la casación ya no queda gran cosa, porque la casación es lo que da de sí. En estos momentos, haciendo unos estándares estadísticos, el Tribunal Supremo está tardando entre 4 y 5 meses, que no es mucho, las cosas como son, en pronunciarse sobre la admisión. Es una sala que está funcionando con eficacia y celeridad, tanto para la inadmisión como para la admisión. Debo decir también que en la experiencia que, en fin, tenemos, que llevamos estas cosas, muchísimas veces cuando hay un auto que admite, está prefigurando una muy posible sentencia estimatoria, ¿no? Parece que, como hemos dicho antes, no hay una relación, porque lo único que se hace con la admisión es justificar que hay una doctrina sobre la que tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo, que puede ser en un sentido o en otro. Pero muchas veces el Tribunal Supremo admite es que no solo que quiere establecer doctrina sobre eso, sino que muy probablemente quiere establecer una doctrina parecida, una doctrina a la que quiere el recurrente, es decir, que se estime en definitiva en la sentencia el recurso. Muchas veces un auto de admisión acaba en una sentencia estimatoria por razones y fundamentos muy parecidos a los del auto de admisión. Eso debo decirlo por lo general. Ya el Tribunal Supremo, en cuanto se ha producido la admisión, en cuanto a la sentencia, pues tampoco está tardando mucho, debo decirlo también, está funcionando con una celeridad realmente encomiable. En unos meses más, pues podemos tener una sentencia en un sentido o en otro. Y debo recordar también a todo el mundo que tanto la admisión o inadmisión, o sea, la inadmisión por providencia,
como la desestimación. En su caso tienen costas, ¿eh? Tienen costas que no están determinadas con una forma previa en ningún lado. Muchas veces el propio Tribunal Supremo fija en la providencia de inadmisión la cuantía de las costas. Hay unos estándares más o menos parecidos. Hay, hay, hay unos estándares parecidos. Vamos a poner una media de entre 1.000 y 2.000 euros, pero en fin, esto es una apreciación mía estadística, ¿eh? Casos que conozco. Y luego las sentencias desestimatorias de la casación también tienen costas, que hay que reconocer además. Hay que recordar que la última reforma del contencioso ha establecido la aplicación analógica de la ley de enjuiciamiento civil en materia de costas en todas las instancias, con lo cual, bueno, pues el principio objetivo de vencimiento, pero con las limitaciones de la ley de enjuiciamiento civil y la aplicación de las normas tradicionales sobre costas. Bueno, pues realmente, pues esto es lo que quería añadir sobre todas estas cosas. Plazo aproximado, entonces, vamos a poner entre 6 y 9 meses para tener una sentencia, 4 o 5 meses para tener un pronunciamiento sobre la admisión, ¿eh? Realmente son plazos buenos, ¿no? Son plazos buenos, hay que decirlo en el elogio de la sala del Tribunal Supremo y de sus magistrados y de cómo funcionan, de los magistrados, de los letrados, de los funcionarios y de todo el mundo que trabaja en estas cosas, porque realmente son casos complejos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues Como para sí, ir añadiendo un poquito de discusión. tenemos alguna pregunta más. ¿Se me escucha bien? Además, ¿Me estoy elogiando escucháis? demasiado a la sala del Tribunal Supremo. Alguien no estará de acuerdo, supongo. Pues vamos a realizar la pregunta que nos ha escrito Miguel en el chat. Dice, sobre la modificación del Real Decreto 5/2023, el artículo 83.3b. Apartamiento por la resolución impugnada de la jurisprudencia existente se realice de forma inmotivada, pese a que dicha jurisprudencia haya sido citada en el debate o sea doctrina asentada. Y pregunta Miguel, ¿implica una casación clásica por infracción de la jurisprudencia? Una buena pregunta. No, es más amplio. La clásica por infracción, por apartamiento de la jurisprudencia, pues era muy genérica. Y aquí pues hay una precisión que es el overrule, que es la precisión de la doctrina americana del Tribunal Supremo que se aplica también. Es decir, esto está traído, es una de las pocas cosas que nuestro sistema, que es el sistema continental, como hemos dicho, y como sabemos, aplica un poquito conceptos del common law. El common law se basa en la jurisprudencia, en el stare decisis, en lo que se llama el derecho estatutario, no el derecho normativo. Hay muchas discusiones sobre esto, pero básicamente es así. Entonces, aquí no. Aquí se dice, no, aquí se trata de un supuesto en donde el tribunal se aparta deliberadamente de una jurisprudencia existente que, claro, que fue importante por considerarla errónea. Y dice, no, la jurisprudencia efectivamente dice blanco, pero yo creo que esto está mal y yo, por motivos A, B y C, voy a decidir que es negro. O bien, hace lo mismo, pero de forma inmotivada. No sabemos por qué lo ha hecho. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí está en juego el principio de igualdad en la aplicación de la ley, sobre el cual sí que existe doctrina constitucional. No se pueden establecer los tribunales entre supuestos iguales, no pueden establecer criterios distintos. ¿Por qué? Porque quiebra el principio de confianza legítima en los tribunales y en el derecho. Los particulares tienen derecho a esperar hasta cierta medida qué tipo de decisiones judiciales pueden existir de acuerdo con los criterios existentes ya, de acuerdo con la jurisprudencia, que no hay que olvidar que es fuente del derecho, según el Código Civil, tienen derecho a esperar una determinada decisión de los tribunales en un determinado conflicto, cuando el conflicto es igual al que ya ha sido resuelto. El principio de confianza legítima en los tribunales y en el derecho en general. La doctrina clásica del discurso entre moral y justicia, del célebre presidente del Tribunal Supremo de Tennessee, diciendo que todo el mundo lo conoce, diciendo que el derecho, entre otras cosas, y de la escuela escandinava realista del derecho, de Ross y demás autores, que por cierto se aplica muchísimo en los tribunales internacionales al día de hoy, sobre todo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de forma que una de las cosas más importantes del derecho no es solo que el derecho sea justo, no lo sea, pues es importante, claro, la justicia material, pero la previsibilidad de sus decisiones. Yo me comporto de forma que puedo esperar, en caso de conflicto, una determinada decisión en un determinado sentido. Claro, esto es un principio de confianza legítima en el derecho y en los tribunales, en los cuales pues, puede ser vulnerado en el caso de que exista un apartamiento inmotivado, por un lado, o un apartamiento totalmente, aunque sea motivado, una decisión completamente diferente y el pueblo justifica, no, que eso esté mal, claro que se puede hacer, los tribunales pueden cambiar de jurisprudencia porque si no el derecho se petrificaría. El derecho está en evolución, es una realidad en evolución como todo, como nosotros, como el mundo, como la mente humana y como todo en general.
evolución, pues en general tendemos a pensar que es una evolución progresiva, es decir, que es una evolución positiva. Ese es el sentido, la flecha de la evolución. La única sensación que tiene es que la biológica, pues muchas veces, pues, en sentido contrario, ¿qué le vamos a hacer? Pero la evolución es positiva. La evolución también en la jurisprudencia existe. El derecho no se puede posibilitar ni petrificar. Eso lo ha dicho el derecho Tribunal Constitucional con la doctrina fundamental de que el principio de igualdad del artículo 14 no existe de forma sucesiva. Es decir, no existe en la aplicación de normas posteriores a las anteriores. Es decir, que se aplica una norma posterior no puede invocar que esa norma es diferente de la norma anterior y que haya un principio, una violación del principio de igualdad. No, no existe en el tiempo. No se puede invocar diacrónicamente el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad solo existe en estos casos cuando la aplicación retroactiva de las normas favorables, eso sí, está acusada por la Constitución, sobre todo las normas penales favorables, todo el mundo sabe que son retroactivas. Pero fuera de eso, el derecho es siempre diacrónico, es en el tiempo, no puede invocarse la situación anterior, no puede invocarse la petrificación del derecho. Por lo tanto, el overrule está justificado, el derecho evoluciona, las sentencias mejoran, la jurisprudencia se supone que es mejor, y por eso se pueden criticar y se deben criticar las decisiones judiciales, porque la crítica mejora las instituciones, y por lo tanto la libertad de expresión, y no solo en los recursos, sino también fuera de los recursos, en los artículos doctrinales y en la prensa, perfectamente los juristas y cualquier ciudadano puede criticar las decisiones judiciales y decir, esto es un disparate, lo que ha dicho el Tribunal Supremo, lo que ha dicho tal lo que ha dicho tal otro, parece mentira, pues ahí está la cosa. Cosa que a algunos órganos judiciales pues no les sienta bien, pero que es así, porque la libertad de expresión es crítica y, por supuesto, la crítica mejora las instituciones. Sin crítica estaríamos perdidos. La crítica es necesaria en una sociedad democrática, como ha dicho el Tribunal de Estrasburgo, y también la crítica de los órganos, de las actuaciones de los órganos judiciales. Decía el presidente Rodríguez Piñero en su día que el Tribunal Constitucional, que es un presidente excelente y magnífico, por cierto, decía, el Tribunal Constitucional, el problema que tiene con sus sentencias es que tiene muy buena crítica doctrinal y muy mala crítica política. Es decir, los políticos están siempre criticándolo, lo que hace constitucional, y cambió la doctrina y los catedráticos y todo el mundo decía, oh, qué maravilla. Y decía, debería ser al revés, debería ser al revés. Los juristas y los ciudadanos deberían criticar fundadamente sus decisiones y los políticos deberían aceptar sin más la decisión constitucional, que para eso está. En fin, ¿otra pregunta es posible? Sí, vamos, muchas gracias, José Luis, por su respuesta y a Miguel por haber realizado la pregunta. Vamos con las que ha hecho Enrique Vélez, ha hecho varias, vamos a empezar por la primera. Cuando el 88.3b se refiere a se aparte de la jurisprudencia existente, ¿a qué jurisprudencia se refiere? ¿Solo a la del Tribunal Supremo o podría ser a la del Tribunal Superior de Justicia en otros asuntos de parecida índole donde aún no exista jurisprudencia del Supremo? Bueno, el concepto de jurisprudencia en principio es el Código Civil, es decir, es, en principio entiendo yo, son todo opinable. O sea, son Código Civil, la interpretación del Código Civil y la jurisprudencia son las sentencias del Tribunal Supremo, exclusivamente. Pero, tal como lo dice la ley, pues dice la jurisprudencia en general, con lo cual se podría entender ampliamente, porque creo que el espíritu de la ley es amplio. Se podría entender también, por supuesto, de la doctrina constitucional, que tiene un apartado específico, de la jurisprudencia constitucional tiene un apartado específico, ahí claramente. Y cuando dice la jurisprudencia asistente, pues yo creo que también claramente de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. ¿Por qué no? Porque precisamente aquí se trata de la función homofiláctica. Si se aparta de una doctrina consolidada, que por el motivo que sea no ha llegado al Tribunal Supremo, pero que es patrimonio común de los tribunales superiores de justicia, muchas veces ocurre, pues si se aparta de esto, realmente también se está quebrando, podemos decir, el principio ese de expectativa y de confianza legítima en la jurisprudencia de los órganos judiciales, y perfectamente entiendo yo que se podría invocar, pues por lo menos es mi criterio. Eso en cuanto a la jurisprudencia que dice aquí. Muchas gracias, José Luis. Y la siguiente pregunta que ha realizado Enrique Vélez, ¿dónde viene regulado el formulario al que usted ha hecho referencia? ¿No existen mayores requisitos, tales como páginas máximas, tipos de letras, interlineado? Sí, claro, tanto en el escrito de preparación como en el escrito de formalización en su caso, el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y de luego del Consejo de Poder Judicial, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, contiene unos requisitos muy rigurosos de máximo número de páginas, interlineado, tipo de letra, carátula primero, primera exposición de una cosa, luego exposición de la otra, al final el letrado tiene que certificar el número de caracteres que tiene el escrito, pero ese formulario está en Internet, es decir, se puede descargar en la página del Consejo de Poder Judicial y se puede descargar en la página del Tribunal Supremo. Es un formulario realmente muy riguroso,
que tiene todos esos requisitos. La letra tiene que ser Times New Roman, el interlineado tiene que ser tal, el número máximo de extensión es tal, al final se certifica el número de espacios, el número de orden es ese. Los datos que hay que consignar al principio en la carátula son determinados. Hay que consignar el DNI del recurrente, el nivel de la recurrente de la sociedad si es una sociedad, el nombre completo del letrado y del procurador y sus números respectivos de colegiado, cosa que los otros recursos pues, no te piden, ¿no? Generalmente, en otro tipo de escritos procesales. Es realmente muy riguroso. Debo aclarar que este escrito, en cuanto al escrito de preparación, que se presenta ante la propia sala, que todo esto es subsanable si hay defectos. Es decir, que si se presenta en plazo y la sala de instancia que recibe el recurso, el letrado, aprecia pues, que no se cumple el requisito del número de caracteres, el interlineado o no sé qué, en fin, cosas de este estilo, le da un plazo de 10 días, es subsanable perfectamente, para poder subsanar. Y esto se hace sin ningún problema y con absoluta naturalidad. Se aplica el principio general de subsanación, incluso aunque ya estemos fuera de plazo. No es como el Tribunal de Estrasburgo, que debo recordar que cualquier cosa que haya que subsanar en el Tribunal de Estrasburgo hay que subsanarlo dentro del plazo de presentación de la demanda, si no, estás perdido. Más amplio, claro, 4 meses. Pero en fin, aquí no. Entonces, cosas se subsanan, pero son requisitos muy rigurosos, bueno, que tampoco tienen son misteriosos, están publicados y son de relativamente fácil cumplimiento, pero sí, sí, esos requisitos existen y son muy rigurosos formalmente. Eh, estos requisitos también se exigen últimamente para los recursos de amparo del Tribunal Constitucional, que junto con la demanda que presentó un formulario parecido a todo esto, por supuesto siempre se han requerido en el Tribunal de Estrasburgo, pero vamos, ahora se exigen aquí y siempre se han exigido desde que se modificó la ley. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis y Enrique, por sus preguntas. Y vamos a ir cerrando este apartado de preguntas con alguna que vamos a realizar más, la que realiza Alex también de jurisprudencia. ¿Qué ocurre cuando ha habido ya jurisprudencia, pero el tribunal de instancia la ha obviado o contradicho? Sí, ya, bueno, pues ese es un supuesto precisamente del supuesto que acabamos de decir. Cuando ya hay jurisprudencia y el tribunal de instancia la, se aparta de ella de forma inmotivada, que es cuando la obvia, o la contradice por la considerar errónea, es uno de los supuestos del artículo 88.3 del overrule. En primer caso, el overrule expreso, en otro caso, el overrule tácito o implícito, que justifica la posible existencia de interés constitucional objetivo, que es la presunción de que existe interés constitucional objetivo, la presunción que es más favorable que la facultad de apreciar. Pues entonces, muchas gracias, José Luis, de nuevo. Y vamos ya con la última pregunta. Dice Miguel, en lo referente a la integración de hechos del artículo 93.3 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ¿se podría integrar la ausencia de un hecho por no constar prueba sobre él? Es decir, con base en la constatación de que un hecho no está documentado. Bueno, en teoría no, por lo menos tal como se dice el texto literal. Es decir, hombre, parece que la pregunta va en el sentido de qué ocurre cuando la sentencia recurrida no es que haya obviado hechos que están acreditados y que están en el expediente administrativo, en las actuaciones y no los haya tenido en cuenta, sino cuando se apoye en cosas, en elementos básicos que no estén acreditados. Es una pregunta interesante porque realmente puede ocurrir. No es el supuesto previsto en la ley, pero claro, ¿qué ocurre? Tenemos el sentido quizá de la pregunta, decir, bueno, ¿qué ocurre si la sentencia recurrida se ha apoyado en elementos de hecho que no están en ningún sitio? Realmente, eso es interesante. Lo que pasa que eso, más que un supuesto de ese artículo, es decir, integrar el expediente, sería uno de los supuestos que justificarían claramente un interés constitucional objetivo para que se pronunciara el Tribunal Supremo sobre esa específica cuestión. Es decir, mire, Tribunal Supremo, la sentencia recurrida, con independencia de las infracciones jurídicas, etcétera, se ha apoyado en elementos que no están en ningún sitio. Y de acuerdo con la última reforma del expediente ni de este proceso. Estas cosas pueden pasar. Pueden pasar porque la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, por el motivo que sea, pues ha tenido en cuenta elementos que son de otro expediente, de otro recurso, que no están en ningún lado, y sobre esos supuestos que no están acreditados, pues ha dictado una sentencia que precisamente la recurrimos, entre otras cosas, por eso. Mire, la sentencia dice que hay un informe del departamento tal que justifica que se ha denegado esto y lo otro. Resulta que ese informe no está, o que no existe nada de eso. O simplemente dice que está acreditado y no lo está. Claro, realmente es un problema de prueba, ¿verdad? Que son casaciones delicadas, pero eso justificaría, yo creo, que más que la posibilidad de integrar el expediente, porque como no se integra, claro, no existe eso, lo justificaría claramente un supuesto específico
de intereses que hacían el objetivo que resolvía el Tribunal Supremo, como qué pasa en esos casos. Ujú. Gracias por la respuesta. Gracias a todas las personas que han estado con nosotros esta mañana. José Luis Fuertes Suárez, muchísimas gracias por su Muy bien, a exposición. ustedes. Y a ustedes, como les digo, les esperamos en el próximo webinar que realizaremos en Administrativando Abogados a lo largo del mes de febrero. No me gustaría despedirme sin además de dar las gracias a nuestro ponente de excepción de hoy, dar las gracias a los compañeros de Administrativando Abogados que han hecho posible que este webinar esté siendo en directo. Adela Merino, abogada senior, Nuria Carrasco, directora financiera, Elvis Gavilán, director técnico y Cristina Huescar, asociada. Muchas gracias a todos. Muy bien. Ustedes.